Todos nosotros hemos experimentado algunas experiencias extrañas, que no sabemos cómo explicarlo pero que lo sentimos de manera incómoda. En este vídeo, veremos algunas experiencias extrañas que el ser humano puede vivir, algunas comunes y que no representan daño, y otras, muy extraño y que vivirlo puede afectarte gravemente, físicamente y mentalmente. Sin más introducción, empecemos. Déjà vu. El déjà vu proviene de Francia, y significa algo ya visto o algo ya vivido. Esta experiencia psicológica ocurre cuando una persona siente que está viviendo una situación que ya ha experimentado antes, a pesar de que sabe que no es así y que no es posible que haya pasado eso. En otras palabras, es como si el momento presente se sintiera extrañamente familiar, aunque no pueda recordar cuándo o cómo ocurrió antes. Por ejemplo, estás visitando la casa de tu amigo, y al entrar sientes que ya has estado en ese lugar, pero no es posible, ya que es la primera vez que vas a su casa. Ahora, existen explicaciones del por qué ocurre esto. Algunos investigadores creen que el déjà vu ocurre cuando el cerebro procesa información de manera incorrecta, provocando una sensación de memoria falsa. También puede ser porque puede deberse a un desajuste temporal entre las áreas del cerebro que procesan la memoria a corto y largo plazo. Al ocurrir eso, el cerebro no lo procesa muy bien, y sientes aquella sensación. Incluso, en algunos casos excepcionales, puede estar relacionado con una actividad eléctrica anormal en el cerebro, como sucede en pacientes con epilepsia. Algunos conspiranoicos dicen que la existencia de esta experiencia significa que vivimos en una simulación, ya que el déjà vu es algo como un fallo o reinicio en la realidad. Y por alguna razón, este fenómeno es más común experimentarlo cuando es niño o adolescente, y al crecer, se deja de sentirlo. ¿Será alguna prueba de la simulación? Efecto Mandela. Es un fenómeno de masa que afecta a muchas personas, que trata en pocas palabras, de recuerdos falsos por un grupo grande de personas o de todos. El nombre efecto Mandela proviene de una creencia muy extendida de que Nelson Mandela había fallecido en prisión durante los años 80. Sin embargo, en realidad, él fue liberado en 1990 y murió en 2013. Y entonces, muchas personas afirmaban recordar haber visto las noticias de su muerte en prisión, lo que generó una gran sorpresa cuando descubrieron que este recuerdo era falso. Existen cientos de ejemplos sobre esta experiencia, algunos recuerdan los logos de forma diferente, algunos diálogos de películas, o eventos históricos con diferentes fechas o detalles. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Se explica fácilmente de que ocurre porque el cerebro humano no es confiable. Nuestro cerebro llena los vacíos de nuestra memoria con información inventada para crear una historia coherente. Otra razón, sería que lo vimos o escuchamos mal, podemos haber leído o escuchado información incorrecta sobre un tema y luego internalizarla como un recuerdo propio. El efecto Mandela es un fenómeno real, aunque su causa exacta aún no se comprende completamente. Lo importante es recordar que nuestros recuerdos no siempre son una representación exacta de la realidad. Puedes ver más en el vídeo Iceberg sobre el efecto Mandela que hice hace meses. Pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son ideas, imágenes o impulsos involuntarios que aparecen de manera repentina en la mente. A menudo son cosas malas o cosas que una persona cuerda no pensaría y no lo haría, y que puede causar ansiedad o malestar. Por ejemplo, imaginar que estás lastimando a alguien. Estás manejando y de la nada te dan esas ganas de atropellar a alguien, al estilo GTA San Andreas. Cuando estás atrás de otra persona, en un lugar peligroso, y tienes ganas de empujarlo. Algunos pensamientos sexuales inapropiados, algunos pensamientos obsesivos respecto a la higiene y la contaminación, en donde imaginas que estás cubierto de basura o te sientes así. Miedo irracionales sobre el futuro, aquellos miedos verdaderamente irracionales, como el miedo a que el sol explotará en millones de años, o que caerá un cometa al estilo del que mató a los dinosaurios. Pensamientos religiosos y respecto a la fe, aquellos pensamientos sobre la fe, en dudar la existencia de Dios, e incluso insultar a Dios. Todos estos ejemplos que nombré, son pensamientos inútiles, disfuncionales y desagradables que aparecen de manera habitual y tienen el poder de producir ansiedad, dificultar la concentración y alterar la mente de la persona. Y aunque sí, estos pensamientos son perturbadores, y que seguramente tú has tenido pensamientos así, y te sentiste malo como un psicópata o sociópata. Lo importante es entender que son automáticos y no define a la persona.
La diferencia entre una persona cuerda y sana mentalmente, es que no lo realiza, en cambio, una persona mal mentalmente, es muy probable que lo haga. Aunque si de verdad tienes estos pensamientos, de manera muy frecuente, es mejor buscar ayuda o apoyo. Premoniciones. Son aquellos pensamientos o sensaciones que algunas personas experimentan y que interpretan como advertencias o indicios sobre eventos futuros. Estas pueden manifestarse como sueños, presentimientos, visiones o una sensación inexplicable de que algo va a suceder, ya sea positivo o negativo. Hay explicación respecto a esa experiencia. Muchos eventos que parecen premoniciones pueden ser simplemente coincidencias. Otros creen que las premoniciones son el resultado de habilidades psíquicas. A lo largo de la historia, han existido numerosos casos de personas que afirman haber tenido premoniciones. Por ejemplo, Abraham Lincoln habría tenido pesadillas respecto a su muerte, días antes de su asesinato. Edgar Allan Poe, muchas de sus obras contienen elementos premonitorios de eventos en su propia vida. La pregunta de si las premoniciones son reales sigue siendo un misterio. Si bien hay muchas anécdotas y casos que sugieren su existencia, la falta de evidencia científica sólida hace que sea difícil llegar a una conclusión definitiva. ¿Tú has tenido alguna premonición? Parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un trastorno del sueño en el que una persona, al quedarse dormida o al despertar, experimenta una incapacidad temporal para moverse o hablar. A pesar de estar consciente, se siente paralizada y puede experimentar sensaciones de miedo o angustia. Cuando nosotros estamos durmiendo, con el paso de los minutos y horas, nuestro cuerpo experimenta una parálisis natural para evitar que actuemos nuestros sueños. Esto evita que tengamos reflejos, y que estemos quietos. Si tú despiertas de golpe, es decir, despiertas muy rápido, es posible que aún esté activada la parálisis. Y debido a que estamos en esta situación nueva, extraña y perturbadora porque no podemos movernos, empezamos a entrar en pánico. No nos podemos mover, a menudo se siente una sensación de peso sobre el pecho, pueden ocurrir tanto visuales como auditivas. Algunas personas reportan ver figuras oscuras o sentir una presencia en la habitación, y es por eso que esta experiencia es catalogada como paranormal. Sumando todo lo mencionado, pueden provocar una intensa sensación de terror. Las causas exactas de la parálisis del sueño aún no se conocen por completo, pero se asocian a varios factores como el insomnio, desórdenes del sueño, el estrés y la ansiedad, y el consumo excesivo de alcohol y sustancias. Si bien la parálisis no es peligrosa, no es dañina, sí puede asustarte mucho y perturbarte por ese periodo de tiempo. Avistamiento de ovnis. Los ovnis se han vuelto muy popular estos años, en especial durante el año 2024. Básicamente, presenciar los ovnis nos provoca una sensación difícil de explicar. No necesariamente significa que ver ovnis es ver extraterrestre, ya que pueden ser drones, aviones, globos y fenómenos meteorológicos y astronómicos que se presencian en el cielo. Uno de los casos más conocidos, donde se afirmó que un platillo volador se estrelló en Nuevo México. Fue desmentido oficialmente como un globo meteorológico, aunque la controversia persiste. Muchos científicos son escépticos y creen que la mayoría de los avistamientos tienen explicaciones racionales. Los ufólogos, por su parte, creen que algunos avistamientos son evidencia de visitas extraterrestres. Sin embargo, en la actualidad, agencias gubernamentales como el Pentágono están reabriendo investigaciones sobre estos fenómenos, lo que ha generado un renovado interés público. Personalmente, sería interesante presenciar un avistamiento ovni. Aparición de fantasmas. Los fantasmas, según diferentes personas, ya que hay diferentes explicaciones de lo que significa fantasma. Es la manifestación del espíritu o alma de una persona fallecida que, de alguna manera, permanece en el mundo de los vivos. Los fantasmas son un fenómeno recurrente en diferentes medios, como leyendas, creepypastas, y mitos de la cultura popular. Muchas veces se describen como figuras humanas translúcidas, sombras, o luces. En otros casos, no tienen forma visible y se manifiestan a través de sonidos, olores, o movimientos de objetos.
Lo más común, es que las personas sienten una vibra extraña que no se puede describir, y que se siente como si estuviera haciendo frío. ¿Por qué existen los fantasmas? Muchas religiones creen que los fantasmas son almas que no han trascendido porque tienen asuntos pendientes o necesitan ayuda para alcanzar la paz. Mientras que los escépticos atribuyen las experiencias relacionadas con fantasmas a fenómenos naturales como corrientes de aire, efectos de baja frecuencia sonora, alucinaciones o sugestión psicológica. Visiones de vidas pasadas. Las visiones de vidas pasadas son experiencias en las que una persona siente que está recordando o visualizando acontecimientos, lugares o personas que pertenecen a una vida anterior. Este fenómeno está estrechamente relacionado con creencias espirituales como la reencarnación, que sostiene que el alma o la esencia de una persona renace en diferentes cuerpos a lo largo del tiempo. Las personas describen escenarios históricos específicos, idiomas desconocidos o prácticas culturales que nunca aprendieron conscientemente. Pueden ir acompañadas de sentimientos intensos, como nostalgia, tristeza o familiaridad inexplicable. Muchos sienten que estas visiones tienen un propósito, como comprender patrones de comportamiento o sanar traumas emocionales. Este fenómeno es relativamente extraño, y si bien hay casos impresionantes de supuestas reencarnaciones, no se puede comprobar a ciencia exacta. Sin embargo, algunos dicen que hay señales que pueden demostrar que has tenido vidas pasadas. Como ser. Sentimientos inexplicables, en donde te sientes muy solo, demasiado triste o demasiado melancólico respecto a tu vida. Visiones espontáneas y sueños recurrentes, algunos sueños que se repiten frecuentemente y que no encuentras una explicación del por qué se repite. Afinidad con una época o una cultura, algunas personas sienten una curiosidad inexplicable por una época concreta de la historia o por una cultura determinada, ya sea en la Edad Media, en décadas atrás, o en la época industrial. Marcas de nacimiento inusuales, esto es porque las personas que creen haber reencarnado tienen marcas de nacimientos inusuales en su cuerpo, ya sea que esa marca significa cómo moriste en tu vida pasada. Los escépticos argumentan que estas visiones pueden ser construcciones del cerebro, influenciadas por películas, libros o recuerdos reprimidos. Algunos terapeutas consideran que estas experiencias son simbólicas, representando deseos o traumas del subconsciente. Crisis existencial. Las crisis existenciales son conflictos internos marcados por la sensación de que la vida carece de sentido y confusión sobre la identidad personal. Se acompañan de ansiedad, estrés y, en ocasiones, depresión, afectando la vida cotidiana. Reflejan características del existencialismo y presentan dos componentes principales. Emocionales, en donde hay dolor emocional, desesperación, impotencia, culpa, ansiedad y soledad. Cognitivos, en donde hay falta de sentido, pérdida de valores o fe espiritual, y pensamiento sobre la muerte. Es común que ocurra en la edad joven, es decir, en la juventud y cuando se tiene 20 a 30 años, por el miedo al futuro y el miedo de no haber hecho nada estando en esa edad. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de la vida? ¿Has sentido un vacío interior o una profunda insatisfacción con tu existencia? Si es así, es posible que estés experimentando una crisis existencial. Experiencia cercana a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, ELM, son fenómenos reportados por personas que han estado al borde de la muerte o en situaciones de peligro extremo. La frecuencia de estas experiencias varía según los estudios y las poblaciones analizadas. Muchas personas reportan que se sienten fuera de su cuerpo y observan la escena desde una perspectiva externa. Algunas personas sienten que pasan por un túnel oscuro hacia una luz brillante al final. Se dice que se ha informado sobre encuentros con seres queridos fallecidos, figuras religiosas o incluso una presencia divina. Algunas personas experimentan una revisión panorámica de su vida, viendo momentos importantes o recordando eventos significativos. La mayoría de las personas que experimentan una ELM sienten que se les da una segunda oportunidad para vivir, a menudo volviendo a su cuerpo después de una sensación de paz y trascendencia. Las experiencias cercanas a la muerte son más comunes en personas que han sufrido paros cardíacos, accidentes graves o situaciones de vida o muerte. Se estima que un porcentaje significativo de estas personas, alrededor del 5.118%, reportan haber tenido una ELM, dependiendo de la población y el contexto. ¿Alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte? Viaje astral.
En pocas palabras, el viaje astral es la creencia de que nuestra conciencia puede abandonar nuestro cuerpo físico y viajar a otros lugares, ya sea en nuestro planeta o en dimensiones diferentes. Durante esta experiencia, se dice que el cuerpo astral se desprende del cuerpo físico, permitiendo al individuo explorar el universo desde una perspectiva diferente. Muchas personas reportan una sensación de ligereza y flotación al salir del cuerpo. Antes de la proyección, es común sentir vibraciones en el cuerpo, especialmente en las extremidades. Los viajeros astrales a menudo reportan visitar lugares distantes, comunicarse con seres de otras dimensiones o incluso viajar en el tiempo. Existen diversas técnicas para inducir un viaje astral, muchas de ellas basadas en la relajación profunda, la visualización y la meditación. Incluso puedes buscar tutoriales en YouTube. ¿Te animarías a hacerlo? La naturaleza del viaje astral sigue siendo un tema de debate y controversia. No existe evidencia científica concluyente que pruebe o refute su existencia. Muchas experiencias pueden explicarse a través de fenómenos psicológicos como los sueños lúcidos, las alucinaciones o las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo afirman haber tenido experiencias de viaje astral, lo que sugiere que hay algo más en este fenómeno. Desrealización. La desrealización es una experiencia psicológica en la que una persona siente que su entorno o las situaciones que vive no son reales, como si estuviera observando todo a través de un velo o una pantalla. Es como si el mundo que la rodea se hubiera vuelto extraño, distante o irreal. Para las personas que sienten este fenómeno, todo parece artificial, como en un sueño o una película. Se siente como si hubiera una barrera entre uno mismo y el mundo exterior. Los objetos y las personas pueden parecer planos o carentes de vida. Las emociones pueden sentirse amortiguadas o distantes. Se podría decir que esto ya es una enfermedad, y no una experiencia o fenómeno que cualquiera puede tener. Esto es común que ocurra para las personas que tienen mucha ansiedad y estrés, que consuman sustancias y mucho alcohol, y debido a la falta de sueño. Personalmente, nunca había escuchado sobre esto. Combustión espontánea. La combustión espontánea humana es un fenómeno extremadamente raro y controvertido que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos, ya que sí, esto es muy antiguo, y no es reciente de la época actual o de la época de leyendas urbanas. Consiste en la combustión de un cuerpo humano sin una fuente de ignición aparente, dejando a menudo las extremidades intactas mientras el torso se reduce a cenizas. Algunas características de esto consisten en: no se encuentran evidencias de que el fuego haya sido iniciado por una llama, una chispa o cualquier otro objeto en llamas. El daño por quemaduras se concentra principalmente en el torso, mientras que las extremidades y la cabeza suelen estar relativamente intactas, por lo que el origen siempre será por el abdomen o el pecho de la persona. El cuerpo se consume rápidamente, dejando grandes cantidades de cenizas. El área circundante al cuerpo quemado suele mostrar pocos signos de daños por fuego. A pesar de los numerosos casos reportados a lo largo de la historia, no existe una explicación científica definitiva para la combustión espontánea humana. Se dice que puede ser debido al efecto mecha. Se sugiere que la ropa de la víctima actúa como una mecha, absorbiendo la grasa corporal y permitiendo que el fuego se propague rápidamente. Se ha planteado la posibilidad de que reacciones químicas inusuales dentro del cuerpo humano puedan generar suficiente calor para iniciar la combustión. Y también, se dice que es por causas paranormales e inexplicable, siendo un total misterio sin resolver. A pesar de las numerosas historias y casos reportados, la comunidad científica en general se muestra escéptica ante la existencia de la combustión espontánea humana. Muchas de las explicaciones propuestas carecen de evidencia científica sólida. Sin embargo, otros simplemente no tiene explicación. Espero que no me ocurra la combustión espontánea. Debe ser feo saber que en cualquier momento puedes morirte quemado.